El suicidio es el peor especie de asesinato porque no te deja lugar para el arrepentimiento. John Churton Collins. Muy buenas noches, comunidad Facebook y YouTube. Bienvenidos a un episodio más, el episodio número 5 de Samuel Zamudio Presenta. Y bueno, pues les doy la más cordial de las bienvenidas. Ya saben, en este proyecto, en esta sección que estoy tan contento de que más personas se sigan sumando, más invitados, más gente comentando, pues justamente de todo esto que vivimos el día a día y que son temas que considero que son muy importantes llevarlos pues hacia todos ustedes. Entonces, así, aquí estamos desde Villahermosa, Tabasco, transmitiendo en vivo, ya listos para platicar de este tema. Como decía yo en la entrada, en esta frase con la que inicio, el tema de hoy vamos a hablar justamente sobre el suicidio. Y es un tema tan importante. Pensaba yo que ahorita por esta temporada decembrina, que ya estamos en fiestas decembrinas, decía, quizás sea un tema un poco escabroso comentarlo, pero es muy importante porque el suicidio es uno de los acontecimientos que pasa muy continuamente y estadísticamente se ha identificado en temporada de invierno es cuando este suceso llega a ser pues mucho más común. Entonces, es por ello de vital importancia conocer justamente de este tema. Y la Organización Mundial de la Salud nos habla sobre todo de este tema de suicidio, pero buscando un poco de información para este programa, encontré que la Organización Mundial de la Salud nos habla sobre ciertos mitos sobre el suicidio. Y son muy interesantes estos puntos. Uno de ellos es, quienes hablan del suicidio no tienen la intención de cometerlo. Falso. Ese es un mito totalmente. Tal vez, y muy certeramente pienso, que las personas que hablan del suicidio o de estas ideas de suicidio, posiblemente sea una forma de avisar que desean suicidarse. Entonces, pues bueno, es un mito, el hecho de que las personas que hablan del suicidio no es que no tengan la intención de hacerla. Un segundo mito que me pareció muy interesante es el suicida está decidido a morir. Tampoco es cierto. Las personas que se suicidan realmente no desean morir, más bien sienten una cierta abrumación por la situación que están viviendo y muy posiblemente no cuentan con la capacidad o la resiliencia en ese momento para enfrentar la situación o el conflicto que estén viviendo. Otro mito es que solo las personas con algún trastorno mental son suicidas. No, definitivamente no. Cualquier persona que, repito, tal vez no tenga la resiliencia para soportar ciertos problemas, pueden llegar a cometer suicidio. Y bueno, justamente para hablar más de este tema y esclarecer todos estos mitos que existen alrededor, pues tengo un invitado el día de hoy, el cual se los quiero presentar. Él es el psicólogo Jesús Rodríguez Natarén. Él es licenciado en psicología por la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco. Dentro de su formación académica también cuenta con un diplomado en psicología clínica y de la salud. Y bueno, esto viene a reforzar de una u otra forma su experiencia. Como su entrenamiento psicológico, destaca las prácticas profesionales que realizó en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental por la UNAM y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Núñez. Bueno, pues ahí también estuvo realizando sus prácticas profesionales. Dentro de sus habilidades con las que cuenta nuestro invitado esta noche, pues está el manejo de la terapia cognitiva conductual, y el conocimiento del biofeedback para el manejo de la ansiedad. Entonces, una de sus líneas de investigación justamente es sobre el suicidio. Entonces, es por ello que estoy muy contento de que él esté aquí.
ya listo pues para compartir con nosotros esta entrevista y pues platicarnos un poco más sobre el suicidio. Así que vamos ya a agregarlo para que esté pues ya con nosotros. Aquí Hola, Sam. estamos. Hola, Hola. Jesús, buenas noches. Bienvenidos a Samuel Zamudio Presenta, episodio número 5. ¿Qué Hola, tal? Sam. ¿Cómo Muchas estás? gracias por la invitación. Bien. Aquí agradecido por la invitación, por la cálida bienvenida que me acabas de hacer. Muchas gracias. Y pues hablar con ustedes del tema que es muy importante ahorita en tiempo de contingencia, en tiempo de pandemia, que es el suicidio. Y no solamente ese, también hay otros temas importantes como es el autocuidado, la depresión, la ansiedad y todos estos problemas psicológicos que se han ido generando eh, con este momento de pandemia que vivimos desde marzo, que aún seguimos viviendo desde marzo y que seguiremos viviendo durante un año más hasta que pues, la vacuna llegue a toda la población y van a seguir surgiendo estos temas tan importantes como es el suicidio. Es correcto. Sí, ciertamente toda esta situación que de una u otra forma ha sido muy abrumadora y nueva pues, para todo el mundo, ¿no? Y ha surgido justamente como estas dificultades. Y creo que una de las cosas que más ha provocado pues esta pandemia, que es el encierro y pues estas pérdidas que hemos tenido pues muchas personas, ¿no? De nuestros seres queridos. Bueno, entrando ya en el tema, Jesús, a mí me gustaría que me pudieras compartir aquí con todas las personas que nos están viendo, ¿qué sería el suicidio? ¿Cómo podemos de una u otra forma definirlo o darle un concepto a esta palabra? Ok, básicamente el suicidio es todo acto que está llevado a cabo para lastimarse a sí mismo o poder terminar con nuestra vida, ¿no? Viene de las raíces del latín sui, que es uno mismo, y caeres, que es matarse, y literalmente es matarse a uno mismo. Pero hay una definición que es como la que más se ha llevado como a cabo, que es todo acto o toda intención, acto intensivo, perdón, todo acto intencionado que lleva como objetivo terminar con la vida de la persona bajo su propio término, por decirlo así. Es como el término más utilizado, pero el suicidio no solamente es eso, sino también hay otras partes del suicidio que son muy importantes, como es la ideación suicida, el intento suicida, lo que es el gesto suicida o autolesiones, algunos autores lo manejan como de la misma forma, y es el suicidio consumado y el suicidio que ha sido como el frustrado. Son como otros factores que entran aparte de eso, que sería como muy importante hablarlo. Voy a empezar a hablar sobre esta parte de la ideación suicida. Hay dos tipos de ideación suicida que podemos tener. Está la ideación suicida activa, la ideación suicida pasiva. La activa es aquella ideación o aquellos pensamientos o imágenes que podemos tener de nuestra propia muerte, pero ya llevando a cabo algunos actos, ¿no? Es como imaginarme ahorcándome, imaginándome dándome un tiro, o imaginándome tomándome pastillas, o tirándome un puente. Ya como son estas, se le dice activa porque ya está como muy claro esta parte de la planificación. Ya se está empezando a llevar la planificación del suicidio. Y la parte pasiva no es que no se haga nada, sino que simplemente la ideación tiene que ver con la muerte o con solamente terminar. Es digamos, por decirlo así, el típico pensamiento de me quiero morir, ojalá mañana no despierte, o ya estoy demasiado cansado de los problemas que lo mejor sería morirme. Eso es como más una ideación pasiva, porque no lo estás llevando a cabo, no lo estás planeando, no estás intentando hacer nada, sino simplemente lo estás teniendo ahí. Luego viene lo que es el intento suicida, que ya es llevar a cabo cualquier acto, solamente que hay diferentes tipos de intensidad o de gravedad al intento suicida. El intento suicida, que es ya llevar el acto a cabo como ya letal, por ejemplo, tomarme unas pastillas, ese es un intento suicida, me tomo las pastillas, pero hay una gravedad en eso. Tal vez si yo no sepa cuáles son las pastillas que me tome y me tome
no sé, me tomé unas aspirinas, unos paracetamol, me tomé todo eso y intento suicidarme con eso. Sí van a haber algunas complicaciones médicas, pero no necesariamente van a llevar a la muerte. Como sería diferente tomar las pastillas que, por ejemplo, tengo un hermano que toma pastillas antidepresivas y me tomo los antidepresivos y luego me tomo alcohol y eso sí llevaría a hacerme como un acto más letal. Esa es la diferencia entre un intento suicida, la letalidad que puede haber en el mismo intento. Algunos intentos suicidas sí son para llevarse a cabo, para intentarlo ya terminar con mi vida, y otros tienen que ver más con un acto impulsivo. Ahí entran algunos factores que más adelante hablaríamos, que son como factores de riesgo, que es la impulsividad. Es un acto impulsivo, quiero terminar con mi vida, ya lo he pensado en alguna vez, y lo llevo a cabo, pero no termina en letalidad, sino simplemente termina como en un intento. El gesto suicida tiene que ver con todas estas eh, autolesiones que me puedo hacer a mí mismo o infligirme daño a mí mismo sin necesidad de llegar a una letalidad, que es matarme, sin la necesidad de hacer eso. ¿Cuál sería un gesto suicida? El típico, el cuti, que es como fue el más conocido en estos últimos años, era un gesto suicida, que era llamar la atención en el sentido de ya no sé qué hacer con mis problemas y busco esta manera de solucionarlo a través de autolesionarme. También pueden ser golpes en la cabeza, es darme golpes con algún objeto, con la intención de poder disminuir el dolor, pero no necesariamente llevar a cabo el acto suicida, por decirlo así. El suicidio frustrado tiene que ver más con que ya intenté suicidarme, ya lo estoy haciendo, pero un agente externo, sea el que sea, un familiar, un amigo, un desconocido, me salva. Y es decir, que ya no me pude lastimar, ya no pude morirme, porque esa persona me salvó y eso entra como el suicidio frustrado y luego entra el suicidio eh, consumado, que es el que desafortunadamente la persona ya pierde su vida. Digamos que estas son como las partes del suicidio que vamos a ir como viendo en las personas que puedan presentarlo en alguna ocasión. Es como cuando iniciaste, ¿no? Que dijiste, no, es que las personas, uno de los métodos comunes era, las personas que hablan del suicidio solamente lo hacen por llamar la atención, no lo van a hacer. Y no necesariamente, una de las partes del suicidio es eso, las personas que lo han intentado o que lo van a intentar o que lo van a llevar a cabo verbalizan el hecho, el de me quiero matar, me quiero morir y posiblemente lo vayan a hacer y esa es como su última llamada de ayuda. No saben cómo decirlo, no saben cómo decirlo y es la llamada de ayuda. Y en ocasiones se le minimiza ese síntoma o se minimiza esa conducta y no nos damos cuenta que puede tomarse la persona. Ok. Mira, esto es muy interesante porque creo que es como una clasificación, vamos a llamarlo así, de lo que es suicidio, porque yo creo que muchas personas pues entendían este concepto de suicidio, pues esto como el hecho simplemente de acabar con tu vida. Cuando ahorita nos estás explicando como toda esta gama o esta clasificación de lo que puede ser suicidio o una alerta, ¿no? De suicidio o una forma de llamar la atención, decirlo de una forma, ¿no? Y tener en cuenta que en nuestro transcurso de vida, todos, por lo menos alguna vez en nuestra vida, tuvimos una ideación suicida, sea activa o pasiva, por lo menos alguna vez. Y no significa que es una enfermedad o de debilidad o de fortaleza, sino simplemente, como decía el título de nuestro flyer, ¿no? Es un acompañante silencioso. Simplemente ahí está, y va a aparecer y nos va a decir en algún momento, esta es una alternativa. Y nosotros, ante otros factores, ya entrarían si lo tomamos o no, pero en alguna ocasión, por lo menos una vez, tuvimos una ideación suicida. Sea pasiva o activa, la llegamos a tener. Y no significa que estemos enfermos o que lo vayamos a hacer, sino simplemente es parte también del proceso de la frustración o de desesperanza que podemos tener. Porque uno de los factores de riesgo, por decirlo así, pues puede ser en la edad. En la adolescencia, pues
tenemos como esta visión de túnel a donde no vemos otras alternativas y llegamos a tener estos pensamientos, ¿no? Y si nos vamos a esta parte de la edad, pues uno de los de las edad o digamos de los factores de riesgo es la edad, porque entre los 15 y 29 años son los es el mayor índice de suicidios que hay en el mundo, ¿no? Por ejemplo, se dice que cada año mueren 800,000 personas, es decir, 40 segundos se está muriendo una persona en el mundo que se está suicidando. Posiblemente en este tiempo que estamos hablando ya se hayan suicidado varias personas. ¿Y qué quiere decir esto? Que es un problema mundial, es un problema que tenemos que manejar como personal de la salud mental, tener en cuenta esta parte de la ideación suicida y no verlo como un estigma, porque a veces lo estigmatizamos, alejamos a la persona que suicida. Entre los personales de salud mental no sabemos cómo actuar contra una persona que ha intentado suicidarse y eso llega también a generar estigma entre nosotros, ¿no? Y es muy importante tenerlo en cuenta, que pues igual nosotros en algún momento podemos haber llegado a tener esos pensamientos. Fíjate que Jesús, ahorita que mencionas este estigma que hay alrededor del suicidio, muchas veces se ha pensado que el suicidio está relacionado con la clase media o la clase baja, o personas que de una u otra forma su nivel académico no es un nivel alto, cosa que definitivamente no es así. Podemos ver desde personas muy preparadas académicamente hasta actores de Hollywood, o aquí en nuestro cine, en la temporada de el cine mexicano, donde justamente cualquier tipo de persona, como bien dices, esto es a nivel mundial, lo vemos en todas las partes y en diferentes edades, acentuando obviamente la parte que nos mencionabas, que la OMS menciona justamente la edad, esta transición de la adolescencia y la juventud, que ciertamente es muy compleja, y bueno, es una de estas causantes también podría ser, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que el suicidio también es un proceso social o sociológico, es un objeto de estudio mediante también de la sociedad. El suicidio ha estado en todas las culturas, desde épocas antiguas ha estado. En la antigua Grecia, el suicidio era visto mal. eh, en, en la antigua Grecia, perdón, en la antigua Grecia sí era visto bien porque se le identificaba el suicidio como esta parte moralista, ¿no? Si tú ya no puedes hacer nada con tu cuerpo, ya no puedes hacer nada, te podías suicidar. En la antigua Roma o en el Imperio Romano era hasta penado para las familias que tenían alguna persona que se suicidaba, porque lo que hacía en la Roma tenían la idea de que si se suicidaba una persona estaba evitando pagar impuestos al gobierno y lo que hacían es que pues, se iban contra la familia. En Japón el suicidio también fue, en el Japón feudal era como algo visto también como algo de honor, a donde cuando ya perdían, ya no podían hacer nada, la última señal de honor que tenían era esa, el suicidarse, ¿no? El harakiri, que era como se le conocía. En México también ha estado en esta parte de la cultura como este mero sacrificio que le teníamos hacia los dioses, ¿no? Que podríamos también llevarlo a cabo a través de yo me estoy sacrificando hacia tal Dios para que nos ayude, ¿no? No necesariamente tiene que ver como algo, en esos tiempos no era visto algo como algo negativo, sino también tenían otras cosas, digamos, intenciones sociales. Actualmente se ve no como algo negativo, como algo positivo, sino es un problema mundial. Al hablar del problema es que estamos perdiendo muchas personas que de alguna manera no encontraron una alternativa más a sus problemas y dejamos de atendérselas como personal de salud, se la hemos dejado de atender y tenemos que empezar otra vez a atenderlos. ¿Por qué? Porque hay otras alternativas, hay otras mejores alternativas que suicidarse. Por eso es que es un problema, vuelvo a el suicidarse no es algo bueno, ni es algo malo, ni eres débil, ni eres fuerte, sino simplemente es una situación que se tiene que solucionar porque se están yendo personas en edades
digamos, productivas, que son de 15 a 29 años, y podemos ayudarlos a solucionar. Pero es un problema que ha estado también en nuestra cultura desde hace muchos años. Ok. Mira, eso se me hace bastante interesante, justamente esto que nos compartes de las diferentes culturas, cómo perciben justamente o cómo han percibido el suicidio. Incluso algo que he escuchado de forma muy social en la actualidad es que el suicidio de una otra forma muchos la ven como una persona que fue cobarde o una persona que fue muy valiente para hacerlo. Esta idea, este pensamiento que lo tienen es como un pensamiento social, colectivamente hablando. Entonces, qué bueno que planteas esto, porque definitivamente aquí no se trata de ser valiente o de ser débil, sino tiene que ver un trasfondo más. Y bueno, justamente en eso sería mi segunda pregunta. ¿Cuáles serían, además de este proceso de edad en el cual la adolescencia es bastante complejo, cuáles otras serían las causas de este suicidio, de este acto? Okay. Antes de hablarte de las causas, voy a dar un comentario sobre lo que acabas de decir, sobre esta parte de que algunos lo ven como débil y otros lo ven como fortaleza. Tiene que ver con este romanticismo, como este romanticismo que hemos hecho al suicidio, ¿no? Últimamente, en los últimos años, es un tema que se ha hablado en todos lados, se ha romantizado esta parte de quitarse la vida como una manera positiva de, es que fue valiente, ya no tenía alternativas, era mejor eso que seguir con la vida que tenía, eh, porque hemos visto que se ha hablado mucho, desafortunadamente también, como se ha hablado mucho, se ha hablado de otras formas que no se debe hablar. Se me viene un ejemplo, esta serie de la de Tres razones por qué, la serie donde habla de la chica que se suicida. Mucho es ese suicidio de la chica, ¿no? Fue eso así como de que, es que fue la única manera, ya nadie la escuchaba, y sí, sufrió mucho esa persona, pero no era, había otras alternativas antes de eso, y creo que romantizarlo ha hecho que las personas crean que suicidarse también es algo positivo, es algo así como de fortaleza, es de que sí tuvo el valor de poderse quitar la vida, y no se trata de eso. Y tiene que ver también con las creencias que tenemos, si los vemos en artistas en los últimos años, cuántos artistas no se han suicidado, y se ha romantizado esa parte también del suicidio en ellos, de que ya lo hicieron porque estaban muy tristes, porque a pesar de que tuvieran dinero no eran felices, y se romantiza esa parte y hace que le demos una connotación más positiva cuando en realidad no lo debería de tener tanto. Y hablar de causas es más de factores. El riesgo suicida no habla de causas porque no lo trata como una enfermedad, no lo ve como una enfermedad, habla más como factores. Y factores de riesgo, por decirlo así, son todos esos, son todas esas cualidades o partes de la personalidad o situaciones que un individuo puede tener para llevar a cabo el riesgo suicida. Hablaremos primero, hay tres diferentes factores que manejan todos los autores, que son los sociales, los familiares y los individuales. Hablaremos de lo macro hasta lo micro. Empezaremos con los sociales. Los sociales en ocasiones, uno de los factores de riesgo es tener poco acceso a los servicios de salud mental. En lugares a donde no hay tratamiento de salud mental, hace que la misma sociedad lo pueda hacer como un factor de riesgo, no solamente para la ideación suicida, sino para otros tipos de trastornos mentales. Es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es los pocos planes o estos actos preventivos que puede hacer la sociedad o el gobierno para la situación. Otro de los factores de riesgo, tanto sociales, es el nivel socioeconómico. Sí, entre mayor nivel socioeconómico también hay riesgo suicida, pero desafortunadamente la gente que tiene pocas posibilidades económicas son las que tienen más riesgo. ¿Sí? Otro de los factores sociales puede ser también la falta de
de trabajo, la falta de poder tener actividades laborales. Eso también es un factor social. Vamos a los familiares. Uno de los factores muy fuertes en los familiares es que una de las personas que estén en primer rango, digamos un familiar como un hermano, un padre, un tío o un sobrino o primo, hayan tenido o hayan intentado suicidarse o se haya llevado a cabo un suicidio, eso hace que la otra persona lo vea como una alternativa. No es que sea genético, sino que al verlo como una alternativa, porque tienes una figura cerca de ti que lo está llevando a cabo, lo vas a tener como una alternativa. Factores sociales también como el abuso, cualquier tipo de abuso psicológico, sexual, económico, todo ese tipo de abuso también lo puede llevar, puede ser un factor de riesgo, igual que para otros trastornos. La violencia familiar es, es también un riesgo, un factor de riesgo. Otro de los factores familiares es el uso o el abuso de sustancias psicoactivas, es decir, el abuso de alcohol, de drogas, eso también es un factor de riesgo. Y en los familiares también es el poco apoyo familiar. Familias muy desintegradas, a donde no se tiene apoyo, a donde se minimiza un miembro de la familia, a donde se excluye ese mismo miembro de la familia, puede ser un factor de riesgo. Otros de los factores de riesgo, ya hablando de los individuales, el primero es la impulsividad. Como les dije, un acto impulsivo. Las personas que tienden a ser muy impulsivas tienen mayor riesgo de llevarlo a cabo. Otro de los factores individuales es esta parte de la depresión, que puede ser que una persona que tenga un trastorno depresivo pueda hacerlo. Hay determinados trastornos mentales que pueden ser un factor de riesgo. Lo que es el trastorno bipolar, el trastorno depresivo y trastorno de la personalidad límite son los tres principales factores de riesgo para una ideación suicida o llevar a cabo el intento suicida. Otro de los factores individuales es la poca tolerancia a la frustración. Personas que no pueden tolerar el fracaso o personas muy perfeccionistas tienen también un factor de riesgo muy grave porque cualquier situación o evento vital puede generar que no lo puedan soportar y tener como una alternativa el intento suicida. Y otro de los factores individuales es el abuso y consumo de sustancias. También las personas que abusan y consumen sustancias pueden tener el riesgo suicida. Y tener antecedentes de autolesiones, ese es uno de los principales factores de riesgo que puede llevar a poder identificar o un foco rojo, por decirlo así, que pueda llegar a tener un riesgo suicida. Okay. Mira, qué interesante porque de una u otra forma podemos como conocer, como bien dices, estos, más que causa, estos factores. Ahorita, Jesús, este programa es muy, muy orgánico, entonces cuando comparten las personas que nos están viendo, me gusta leerlo porque justamente esto que comentas, nos comenta Yajaira Sandoval. Comparto, cuando yo tenía 15 años, una compañera de preparatoria se suicidó y nunca presentó señales o no las vi. Me hubiera gustado poder haber podido ayudarla. Y en base a este comentario que le agradezco a Yajaira Sandoval, su comentario, me gustaría que nos platicaras cuáles serían esas señales que de una u otra forma las personas sí dan, pero que no estamos como muchas veces socialmente capacitados para identificarlas. ¿Cuáles serían esas señales o esas advertencias que una persona que va a cometer acto suicida nos está diciendo y las personas que posiblemente lo estemos rodeando no nos demos cuenta? ¿Cuáles serían esas señales o advertencias? Ok, hay que tener en cuenta una cosa antes de hablar de estas señales de alerta. Las personas que llevan a cabo el suicidio no es algo que sea precipitante, ¿no? No es algo que hoy lo pensé, hoy mismo lo hago, al menos que sea demasiado impulsivo lo puede llegar a hacer, pero no sucede de esa forma. A veces el riesgo suicida va en progresión en el tiempo, pueden haber pasado meses o a veces años y haber dado señales y nunca darse cuenta. ¿Qué sucede con eso? A veces, en ocasiones,
las personas que están planeando suicidarse eh, dan sutiles, señales muy sutiles que podemos tener en cuenta, pero hay que verlos como eso. A veces son tan sutiles que podemos atribuírselas a otras cosas. Una de las señales principales es que empiezan a hablar sobre la muerte, no necesariamente hablar de suicidarse o de intentarlo hacer, o de su propia muerte, empiezan a hablar de la muerte en general, sobre esta parte de qué pasaría si uno muere, hay vida después de la muerte, eh, empiezan a hablar de muertes pasadas, de familiares, de amigos, empiezan a hablar de cómo extrañan otras personas, cómo les gustaría estar con ellos. Son como estas señales sutiles que tal vez nosotros podemos ver normal, y sí son normales, porque todos hemos hablado de nuestros duelos pasados, y no necesariamente estamos teniendo ideación suicida, pero esa es una señal muy sutil, que se van combinando con otras. Otras de las cosas que pueden hacer es que se empiezan a aislar de las personas o empiezan a desear el estar solo. ¿Cómo se empiezan a aislar? Eh, a veces es muy difícil identificarlo porque también depende mucho de cada persona. Hay personas que son como muy solitarias, que eso no significa que sean aislados, sino que son muy solitarias y prefieren estar solos que estar rodeados de mucha gente. Pero una de las señales es que los amigos o el círculo social muy cercano ya no se puede contactar con ellos. No, no que ya no vaya a fiestas o que ya no se reúna con los demás, sino que el círculo muy cercano ya no puede contactarse. Por ejemplo, le envían mensajes y ya no los contesta, le hacen llamadas, no contesta las llamadas, o contesta y es como muy evasivo de, sí, sí, sí voy a ir y no voy a la reunión, o se quedan de ver y llega tarde, o llega y se queda muy poco tiempo, o definitivamente no llega. Son como estos pequeños detalles, pero tiene que ver más con el círculo social cercano, no tanto de lo normal, porque eso depende mucho de cada persona. Si son muy sociables, pues sí se nota como el cambio radical, pero cuando son muy solitarios es con el círculo social, ¿no? El cercano, amigos muy cercanos o familiares empiezan a alejarse de ellos, se empiezan a encerrar en el cuarto, ya no quieren hablar con la familia, ya no se quieren, ya no están en las reuniones familiares, ya no se sientan a comer juntos, como esos detalles. Empiezan a tener también como cambios de humor como muy significativos. Hay días que están como muy melancólicos y hay otros días que están muy eufóricos. Parecieran que tuvieran un trastorno bipolar, por decirlo así, pero los cambios son así, radical. Un día estoy así como muy melancólico, no me quiero acercar a nadie, y el otro día soy muy sociable y hago bromas y soy muy cariñoso, y así me voy, con esos cambios de humor. O me pongo muy irritable y ya no quiero estar con nadie, me enojo con todo el mundo, me empiezo a pelear con mis amistades para que me dejen de buscar, y así sea más fácil para ellos, en esta idea de que es más fácil para ellos que ya no me hablen si yo me llevo a ellos. Empiezan a sentir mucha desesperanza. Para ellos el futuro ya no hay futuro, de hecho no tienen idea de un futuro, y es un futuro muy desesperanzador. Ya es, no, ya no va a pasar nada, yo ya no quiero, ya no sé ni qué estudiar, ya no sé ni qué voy a hacer con mi vida, ya no importa esforzarme, como que estas pequeñas verbalizaciones que pueden tener. El aumento o empezar a consumir alcohol o drogas. A veces inician el consumo de sustancias como el alcohol o alguna droga, o si ya lo consumían, empiezan a consumir un poco más. Empiezan a cambiar sus rutinas muy drásticamente. Es decir, si antes eran muy deportistas y salían a hacer ejercicio o tenían como muchas amistades, por ejemplo, con las que iban a clubes de lecturas o tenían como círculos así como de sociales a donde se iban a tomar un café, ya lo dejan de hacer. Ya no lo empiezan a cortar, y empiezan a tener también cambios en el sueño. Empiezan a hacer también cosas como muy riesgosas o autodestructivas, como meterse en situaciones de riesgo, como consumo de drogas, la promiscuidad, el meterse en actos como muy riesgosos, como irse a tirar del bungee cuando él tenía miedo a las alturas, o hacer como irse a meter a juegos mecánicos cuando en realidad esta persona no era de hacerlo. Empiezan a tener como esos cambios sutiles. Y dos de las como señales muy de alerta
o 3, por ejemplo, la primera es empezar a hablar ya del suicidio. Empiezan a hablar como alternativa al suicidio. Empiezan a hablar del suicidio de otras personas. Por ejemplo, empiezan a idealizar a la persona que ya se suicidó anteriormente. Algún artista, por ejemplo, empiezan a decir, es que él sí fue valiente, él se lo pudo hacer, es que él sí me entendería, él entendería cómo yo me estoy sintiendo. Empiezan a despedirse de las personas, empiezan a dar como estos pequeños de, oye, si me llega a pasar algo, no olvides que siempre te quise y siempre voy a estar contigo y te voy a cuidar, y como estos pequeños detalles de despedida que empiezan a dar. Y otra de las cosas que es empiezan a dar sus cosas o empiezan a dejar todos en orden, empiezan a pedir perdón a las personas, empiezan a pedir disculpas o empiezan a hablarse con personas que ya no se hablaban para estar bien, empiezan a regalar objetos, todos estos pequeños detalles se van juntando. Hay que verlo, esto es progresivo y puede ser que en algún momento lo esté haciendo, pero también tener en cuenta que esas señales, si las detectamos, podemos ayudar. Aún estando esa persona en ese acto, en el acto ya del intento suicida, podemos ayudar. Así que Sí. no, nunca es tarde. Ok, justamente, ahorita en base a la pregunta que nos hacía o el comentario pues tan personal y que agradezco mucho que compartía Yajaira Sandoval, ¿qué pueden hacer las personas? Ya identifican este cambio en su comportamiento, que quizás no es habitual y están existiendo todas estas, vamos a llamarle, cambios tan repentinos. ¿Qué puede hacer su entorno próximo, su red de apoyo, su familia, sus amigos, al ver estos cambios? Ok, primero, el primer, digamos que el primer paso de esta ayuda es entender las emociones del otro. Es no ser, es, más que ser empáticos, es validar que el dolor que él está viviendo es un dolor que en verdad está sintiendo. Porque a veces queremos ser empáticos y llegamos a pecar de querer dar alguna frase que lo ayude a salir adelante. Y no es como más esta parte de entiendo cuál es tu dolor, sé que esto ya te está desbordando, ya no sabes qué hacer con ese problema, por eso lo estás pensando. Yo estoy aquí como amigo y quiero ayudarte. Dime cómo puedo ayudarte. Yo no lo sé, pero tú sí sabes cómo puedo ayudarte. Y esta parte de ser muy respetuoso con las emociones del otro. Si yo estoy seguro que lo puedo ayudar a hacerlo, también hay que ser honesto con uno, que a veces si no podemos con esa situación, difícilmente lo vamos a poder ayudar. Al contrario, nos puede llevar a su abismo y eso es más complicado, ¿no? Hay que también ser como esta parte de reconocer si lo puedo hacer, pero si lo vas a hacer, es ser muy respetuoso con las emociones del otro, es entenderlo al 100%, entender que su dolor es un dolor real y que ya no hay ya no, para ella no hay solución. Esta es la única solución porque todo este tiempo ha estado acompañado de esa solución, ahí le he estado hablando siempre y ya hoy se le hizo presente y, ya, y se quiere ir con ella. ¿No? Y tú como amigo le vas a decir, pero sí, está bien, esa es una solución, pero hay otra. ¿Y qué otra solución hay? En este momento vamos a buscar ayuda. Hablamos una línea de prevención directa al suicidio o te llevo a buscar tratamiento, te llevo a un hospital, a una clínica de atención de salud mental, a donde te pueden ayudar, de emergencia, donde te pueden ayudar para que no lo vayas a hacer. Y sobre todo eso, ser como muy empático, hacer que la otra persona se comunique contigo. Si no quiere ir a atención, bueno, entonces un paso más atrás y platícame qué te está pasando, yo te escucho, suéltame todo, dime todo, qué es lo que te está llevando a tener esta idea. Porque esto te va a ayudar cuando vayan al tratamiento psicológico, decirle, mira, le está pasando esto. Y eso también ayuda mucho al otro. Tanto como amigo como familiar lo puedes hacer. Y otra de las cosas que también es muy importante es tranquilizar la emoción en este momento. Acompañarlo. Si tampoco quiere hablar, no es hacerlo hablar a fuerza. Es quedarse acompañado. A veces eh, eh, no es romantizar la compañía, pero es quedarse sentado a un lado de él sin decir nada, también es validar sus emociones.
porque él está pidiendo ayuda, está pidiendo compañía, pero no sabe cómo expresarle. Quedarte ahí sentado es validar que él no sabe y que tú sí sabes que necesita ayuda y que en el momento que él quiera va a hablar y tú vas a estar ahí. Y eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque como decía, puede estarlo ideando el intento o lo puede estar llevando a cabo y en cualquiera de esas dos situaciones hacerlo lo puedes ayudar, ¿no? No, nunca es tarde para ayudar a una persona. Fíjate, ahorita que mencionabas esta parte de la empatía y del acompañamiento, algo que está ocurriendo y que cuando llegan las personas al consultorio, los pacientes externan que se sienten escuchados. Y creo que a nivel mundial, algo que se nos está olvidando es escucharnos, ¿sabes? Obviamente practicar esta parte de la empatía, pero el simplemente escuchar lo que el otro está diciendo es tan importante. Por ello, cuando llegan a consulta, pues sienten esta parte de, vamos a llamarlo como un alivio o un desahogo, porque hay un canal, una persona que está recibiendo la información y que de una u otra forma la estamos escuchando con objetividad y pues se le está dando su tiempo y espacio. Creo que algo que nos está enseñando ahorita la pandemia es justamente al quizás no tocarnos, no podemos tocarnos, pero justamente esto, como el podernos escuchar. Y bueno, aquí hay una persona que comenta, Fabiola Nava Castro, dice, ¿qué pasa cuando una persona se intenta suicidar, pero no lo logra? Interesante pregunta. De entrada, qué bueno que no lo logró, ¿no? Pero hay que hacer algo. ¿Qué se puede hacer, Jesús? De entrada, hay que saber también por qué no lo logró, ¿no? Si alguien lo salvó o falló el método. A veces es complicado, hay una gran diferencia entre esas dos. Si alguien salvó a esa persona, pues bueno, fue salvado y de ahí nos podemos agarrar. Si falló el método, implica que posiblemente lo vuelva a intentar más adelante si no se llega a un tratamiento, ¿no? Porque no es que lo hayan salvado o él haya cambiado de idea, sino simplemente falló el método que yo intenté y más adelante intentaré algún otro. ¿Qué se puede hacer? Igual, intentar reconocer o conocer cuáles son las cosas que le están pasando. ¿Cuáles son esos eventos? ¿Cuál es el evento vital que lo está llevando ahí? ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando hablo de un evento vital, es como de todos los factores de riesgo que hablé se juntaron, pero hay una situación en específico que la llevó, que lo hizo intentable, ¿no? Por ejemplo, una ruptura amorosa, el fallecimiento de un familiar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo en esta parte de la pandemia. Se muere, pongamos un ejemplo, se muere un familiar muy cercano, pero yo ya no puedo verlo porque por la pandemia no me dejan ir a velarlo y yo ya no lo puedo ver. No me puedo desprender de eso. Al no manejar mi duelo, veo como última alternativa el intentarme suicidar, el me muero yo también para yo poder estar con él. Y aquí lo que se puede hacer es entender esa parte y tratar de ser, otra vez, ser empáticos, validar su emoción y enseñarles una alternativa. Pero en estos casos, cuando ya se intentó, ya hay como un intento suicida, ya se llevó a cabo, o digamos que el suicidio fue frustrado porque ya no se llevó a cabo, si es necesario ir a tratamientos, ir a un internamiento psicológico o psiquiátrico, estar internado en un hospital para que no vuelva a tentar de su vida y empezar a trabajar desde ahí. A veces tenemos la idea de que ya ir con el psiquiatra es porque estamos muy locos y no es así, pero simplemente ya tentaste con tu vida, hay que buscar una forma de no volverlo a hacer y lo mejor es estar en un hospital psiquiátrico y que ahí te traten, porque ahí van a encontrar la alternativa mejor para que tú no te hagas daño y poder trabajar durante el tiempo que estés ahí, trabajar lo que te está pasando. Como familiares es intentar explicarles eso, es decirles, ¿sabes qué? Sale de nuestras manos poderte ayudar, no te podemos cuidar en este sentido de que tu papá se va a trabajar, yo me voy a trabajar, tus hermanos van a estudiar y ¿cómo te cuidamos? Sabemos que si te quedas solo lo vas a volver a intentar.
necesitamos una forma de alguien que nos ayude para que no lo haga. Nos importa si queremos ayudar. Como amigo es igual, o sea, yo soy tu amigo, yo puedo estar ahorita contigo, me puedo quedar 1 o 2 días, pero después me voy. ¿Y quién te va a cuidar si yo me voy? Tus papás tampoco van a estar, yo no voy a estar como tu amigo, como tu pareja. Creo que lo mejor es que vayamos a un tratamiento psiquiátrico y que ahí te ayuden. Nosotros te vamos a visitar, te vamos a acompañar, pero no es porque nos queramos deshacer de ti, sino simplemente, pues no te podemos cuidar en estos momentos, no podemos estar aquí contigo y posiblemente lo vuelvas a intentar. Seamos honestos, lo vas a volver a intentar. Hay que hacerlo y lo ayudamos, esa es la mejor forma, pero sobre todo validando sus emociones y decirle también cómo nos estamos sintiendo nosotros como amigo, como familiar o como hermano. Okay. Un comentario que nos escribe Paula Carrera Rodríguez nos dice, muy acorde con esta pandemia el tema. Y bueno, nos manda saludos, al igual que Yorma Fer, te manda saludos y felicitaciones, Jesús. Y mira, justamente ahorita que tocabas el punto de la pandemia, como esos factores que pueden provocar justamente este acto de suicidio, ¿no? Estos duelos, pues, de una u otra forma no tan resueltos adecuadamente, el estar encerrado, el no tener contacto social cuando quizás posiblemente tenías acostumbrado a ver este contacto social, o las pérdidas que han existido como quedarte sin un empleo, ¿no? Entonces son factores que de una u otra forma esta pandemia está provocando. También Bueno, tener Jesús, en cuenta bueno, con la pandemia también tener en cuenta el incremento de la violencia que hay en casa, también eso es un factor importante. Y que la pandemia también nos hizo que las personas que tenían problemas para socializar ya no lo están ajá, haciendo y se sienten más solas, más abandonadas, más aisladas y esto ha incrementado. Y como un dato general, hace unos días leí una nota que en Japón, precisamente Japón, que es un país de ajá, primer mundo, eh, han muerto, en este año han muerto más personas por suicidio que por la misma pandemia. wow, wow, qué interesante. Y Mira, es un país de primer mundo y con los niveles socioeconómicos muy fuertes y están sufriendo mucho con este tema del suicidio. wow. Sí, esto que mencionabas, que de una u otra forma esta pandemia ha traído, y ciertamente la violencia, ¿no? Esto, como este trasfondo que tiene quizás el quedarte en casa y pues que está generando toda esta situación. Y bueno, hay una persona más, psicoterapeuta Yasmín Eslava Luna, dice, me encanta tu explicación, Jesús, siempre muy claro. Trajiste tu fan, aquí están tus fans, echándote porra y agradeciéndote, eso me encanta. Ok, Jesús, dentro de Samuel Zamudio Presenta, tengo ya casi para finalizar este episodio, le llamo el ABC de las sugerencias. Me gustaría que nos compartieras 3 sugerencias que pudieran, pues justamente, ya sea enfocado para alguna persona que posiblemente esté bajo una situación muy compleja en la que esté pensando en el suicidio o que ya haya tenido algún intento de suicidio, esperemos que afortunadamente fallido, o personas, como bien decías hace un momento, como que rodean y que pudieran apoyar a esta persona. ¿Cuáles serían esas 3 sugerencias, Jesús? Para, individualmente vamos a hablar para las personas que lo estén pensando o tengan una decisión suicida o que vayan a intentarlo o lo hayan intentado alguna vez. Lo primordial es buscar una red de apoyo, buscar a alguien con el quien apoyarse, un amigo, un familiar, un terapeuta. Ahorita afortunadamente podemos encontrar muchos terapeutas en línea y buscar esa red de apoyo, buscar una línea de apoyo cerca de tu localidad, a donde puedas tener como esta compañía para el dolor que estás sintiendo, para no sentirte solo. Otra de las cosas que para la persona que lo pueda estar haciendo es hablar, hablar de la situación es un primer paso para solucionarlo. Es decir, empezar a expresar emociones. Tiene que empezar a expresar emociones para que pueda ir descargando toda esa emocionalidad que está reprimida.
qué es lo que puede llevar a cabo el tener la ideación suicida o el intento. Y por último, pues el más importante de todos es alejarse de situaciones de riesgo como alcohol, drogas o situaciones de promiscuidad para que eso no lo haga, vaya mermando más la autoestima, mermando más el sentirme menos, ¿no? Porque uno de los pensamientos que se tiene es que no valgo nada. Y consumir drogas, consumir alcohol y ser promiscuo y estar en situaciones de riesgo hacen que ese pensamiento se haga más fuerte. Y como familiar, los que ya habíamos hablado, ¿no? El de ser empáticos, tratar de escucharlos atentamente y validar las emociones y ser esa red de apoyo que la otra persona necesita. Y entender que esta situación es pasajera. Si se trabaja como se tiene que trabajar, puede haber una solución. No es algo que esta persona ya lo intentó hoy y lo va a volver a intentar un año después. Si se trabaja como se tiene que hacer, no va a pasar, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, pero hay que trabajarlo. Claro, pues como yo digo, la terapia, la psicoterapia debe estar en la canasta básica, definitivamente. Pues todos debemos acudir. Y más si estamos viviendo una situación como esta. Ok, Jesús. Bueno. Y en general dime. también el personal de salud lo tiene que hacer, ¿no? Ahorita el personal de salud también ha tenido muchos pensamientos de desesperanza y de frustración, y eso también genera que en el mismo personal de salud pueda haber también intento suicida. Por eso hay que todos están, nadie está absuelto de tener ideación suicida, pero todos lo podemos manejar. Ok, claro que sí, excelente sugerencia. Bueno, Jesús. Y bueno, para ir cerrando, cuéntame, Jesús, ¿cómo podemos contactarte? ¿Cuáles serían tus redes sociales? ¿Cómo puede acercarse a alguien que esté interesado en terapia? O preguntas más sobre el tema. ¿Cómo te pueden contactar? Ok, me pueden contactar de dos maneras que son como las más fáciles. La primera es por mi página de Instagram, que es Conciencia y Salud Mental. Es una página que está creando para hacer eso, para crear conciencia en la salud mental y en la prevención de los trastornos mentales. Ahí me pueden encontrar en la página de Instagram y en mi correo electrónico, que es abreviado ficjesusnatren@gmail.com. Esos son mis dos redes sociales, o igual a través del link que estuvieron viendo la plática. Si tienen alguna pregunta me pueden escribir y yo les contesto desde mi Facebook personal. Ok. Bueno, Jesús, no me queda más que agradecerte muchísimo justamente el tiempo que tuviste, la aportación a todo, pues, todo el tema desde el título, porque he de confesarles que es mi primer invitado que me sugiere el título y eso me encantó, porque aparte es un título bastante fuerte y pues justamente, ¿no? Que habla de este acompañante silencioso. Yo te agradezco muchísimo, amigo, colega, el hecho de que hayas estado esta noche compartiendo y bueno, agradecerle a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Yo agradezco muchísimo, como siempre, que cada 15 y cada día 30, pues estén aquí justamente. Hoy te agradezco mucho a ti por haberme invitado y espero que no sea la última vez que me invites y podamos estar hablando de otros temas por aquí. Y pues muchas gracias al público que estuvo escuchándonos y igual si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto se las contestamos. Muchas gracias. Y recuerden, amigos, pues compartir el video para que esta información llegue a más personas, que eso es el objetivo primordial de Samuel Zamudio Presenta. Y les invito a seguirme en las redes sociales, en mi fanpage y en mi canal de YouTube como Samuel Zamudio, psicólogo y máster, y en Instagram como Samuel Zamudio MX. Estamos a las órdenes también. Y bueno, pues desearles una excelente noche, que pasen un excelente, pues fiestas decembrina, que ya se aproxima igual a la Navidad. Una Navidad un tanto diferente, pero creo que es momento justamente para hacer conciencia, como bien dice Jesús, y pues bueno, abrazarnos quizás a distancia y escucharnos y ser empáticos, como bien nos sugería
el psicólogo Jesús. Vale, pues Bueno, muchas gracias, Sam, y feliz Navidad y Año Nuevo a todos. Que sea un año nuevo, próspero y con gran aprendizaje. exacto, sobre todo eso, gran aprendizaje. Bueno, nos vemos el día 30 de diciembre porque tengo una invitada de lujo, también de lujo, va a estar desde Zacatecas, entonces vamos a estar transmitiendo con un tema muy interesante, ya lo van a ver, entonces estén pendientes del flyer que ya muy pronto lo vamos a tener en redes sociales. Les agradezco mucho y me despido diciendo como siempre, vivan y sean felices. Pasen una excelente noche. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Adiós, Jesús.